página 1, el concepto de derecho real. ¿Qué es el derecho real? Es la relación jurídica que existe entre el sujeto y las cosas. Ese es el derecho real, ¿verdad? El derecho real sobre las cosas sobre las cosas, reviste un valor práctico, no circunscripto, dice, al individuo, sino que trasciende el marco del interés individual y se proyecta a la comunidad toda. ¿Por qué dice esto? Porque si yo soy propietario de este termo de mate, es cierto, el derecho real es mi relación con esto, pero impide que venga María Paz o Paloma a hacer o a querer turbar mi relación, a grabar su nombre. Entonces, tiene una utilidad de orden público esto, ¿verdad? Para que no se arme un quilombo. O sea, ese terreno es mío, no me vaya a invadir. Eso más o menos es, ¿verdad? Dice, el derecho real por excelencia es el de propiedad. El derecho de propiedad es el dominio, cuya adecuada reglamentación condiciona la paz social. O sea, ¿por qué hay todas estas invasiones de tierra en los asentamientos y demás? Porque nadie sabe quién es el dueño. Nadie sabe. Y si sabe, no hay papel. Entonces ahí nace la duda, hay incertidumbre, hay duda, ¿verdad? No, hay información cierta, entonces se arma un quilombo cuando la ley no es clara. Entonces ahora, si yo sé que esa casa es mía, vos no podés venir a apropiarte de mi casa. Entonces genera una especie de orden social, ¿verdad? El derecho real. Dice, el concepto de derecho real se considera como señorío inmediato sobre una cosa y susceptible de hacerse valer erga omnes. ¿Qué es erga omnes? Ante todos los hombres. O sea, oponible a tercero, sí, oponible a tercero. Erga omnes significa oponible a tercero. O sea, si alguien viene a querer quitarme mi camioneta, no puede hacerlo, porque yo puedo oponer mi derecho a todos los que quieran venir a hacer eso, porque eso es mío. Bueno, eso es derecho real. Se caracteriza como una relación directa e inmediata. El derecho real es directo e inmediato entre una persona y una cosa, de lo cual se infiere que los elementos esenciales de esta concepción son dos: la inmediatez del poder sobre la cosa y su eficacia erga omnes. O sea, si yo soy propietario, directa e inmediatamente yo ejerzo el derecho sobre la cosa. Acá no hay intermediarios. No es que yo estoy alquilando, no, esto es mío. Y si alguien me quiere quitar, yo mismo me voy a ejercer mi derecho de recuperar. Por eso es eficaz. Y es inmediato. Esta última es la razón por la cual el titular puede reclamar el reconocimiento de su existencia, plenitud y libertad donde quiera que se encuentre y contra cualquiera que la posea, en tanto que el derecho personal y la relación es entre dos personas, una de las cuales, el deudor, está constreñida, obligada a realizar una prestación de dar o hacer o no hacer, y la otra es el acreedor, que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación convenida. O sea, acá lo que te hace la distinción es: el derecho real es mi relación por excelencia de propiedad entre yo y la cosa. Y voy a usar siempre el término jurídico cosa, ¿verdad? Entonces, si alguien me quiere quitar, inmediata y directamente yo ejerzo la acción como propietario para que nadie me la quite, que es lo que en derecho romano llamamos nosotros reivindicación, ¿verdad? Alguien me puede quitar la propiedad de mi cosa o me quita la posesión. Eso me pueden quitar. A mí me pueden desposeer de la cosa de la cual yo soy propietario. O sea, si a mí un ladrón me roba hoy mi auto, toco madera, ¿verdad? Lo que él no me quita la propiedad. Lo que él me quita es la posesión de lo cual yo soy propietario. Entonces, cuando yo ejerzo una reivindicación, lo que recupero es la posesión de lo cual yo soy naturalmente el propietario o jurídicamente el propietario. Entonces, esa es la concepción. ¿Y en qué se diferencia eso con el derecho personal? Que en el derecho personal la figura que existe es la de deudor y acreedor. El acreedor le constriñe al deudor, pobrecito, que tiene que cumplir con la obligación. En el caso del derecho real, el propietario ejerce su derecho, su imperium, o su, como quiera llamarle, su dominio sobre la cosa que le pertenece. Entonces, esa es la distinción que tenemos que hacer. Dice, ¿y cuál es su naturaleza cuando hablamos de derecho real? El derecho real es de orden público, porque no es posible la creación arbitraria de nuevos derechos reales, toda vez que la creación indefinida de derechos reales
conspira abiertamente contra el numerus clausus. Este principio, si bien posibilita la creación legislativa de nuevos derechos reales, impone al mismo tiempo que ello ocurra tan solo ante la imposibilidad estructural de encuadrar la nueva situación en las categorías existentes, en que en cada caso es el legislador el encargado exclusivo de crear o suprimir derechos reales. O sea, lo que te quiere decir es que el Código Civil te da ya las figuras, los lineamientos jurídicos en cuanto a tu relación jurídica con la cosa. ¿Cómo tenés que hacer para vender? Acá está. ¿Cuáles son los derechos que tenés como propiedad, como propietario? Acá está. ¿Cuáles son las formas bajo las cuales podés constituir propiedad? Está en el Código Civil. No es que vos vas a crear normas. Esto ya está escrito. Eventualmente se pueden agregar ante casos específicos, pero es el legislador el que debe hacerlo. Dar o quitar derechos, eventualmente. Pero la naturaleza del derecho real es de orden público, porque establece esa paz social, definiendo claramente y por igual cuáles son las normas o las reglas de juego en el ejercicio del derecho, ¿verdad?, de propiedad. La importancia es fundamental, dice, radica en que los derechos reales contribuyen a la paz social que trasciende el mero interés individual para proyectarse. O sea, el derecho real no es solamente importante porque esto es mío y nadie me lo va a quitar, sino que porque existe esa relación protegida por la norma, eso impide, o mejor dicho, promueve que exista un orden jurídico y que nadie venga a interponerse o a querer armar quilombo. O sea, tiene una doble utilidad. Tu relación jurídica contigo y la cosa, y el orden respecto a, como decía Paloma, erga omnes, a todas las personas que quieran eventualmente avanzar sobre tu propiedad, ¿verdad? Por eso es que es muy importante y la base una de las bases constitucionales es el derecho a la propiedad privada. Bueno, señora, te oigo. Tengo algunas cosas anotadas acá. Te escucho. Dio un concepto así en donde señaló 5 puntos en total. Lo primero es que es un derecho absoluto sobre la propiedad. Sí. Siempre dice contenido patrimonial. Lo que no tenga contenido patrimonial no le importa al derecho. Al derecho real. La cosa siempre tiene que tener Sí, contenido. tiene que tener valor patrimonial. Después dice la eficacia. La eficacia es erga omnes porque es oponible a las demás personas. Sí. Son normas de orden público y por último, previa publicación, o sea que tiene que estar publicado en la Dirección General de Recursos Públicos para que sea oponible a terceros. Porque si es por escritura pública, solamente va a ser un derecho personal, va a obligar entre las partes, no a los demás. En los registros públicos, dijiste. Sí, ese es uno de los requisitos. ¿Puedo leer tu cuaderno? No, antes no. Bien entenderlo. Me acuerdo que entendí alguna vez, así que... Acá hay características que el profesor mencionó y que es súper importante saber, ¿verdad? Esa es la diferencia. Sí, y acá está, yo tengo acá. Diferencia entre derecho real y derecho personal, ¿verdad? Y acá mencionaba Paloma, cuando nosotros hablamos de derecho real, ¿qué nosotros decimos? Que este derecho es oponible a todos los hombres, erga omnes. Esa es la primera característica del derecho real, ¿verdad? Es el señorío que vos ejerces, el señorío jurídico que ejerces sobre la cosa, ¿verdad? Esto tiene que estar establecido en una norma vigente. Segunda característica importante, ¿verdad? Sobre un objeto, naturalmente, ¿verdad? ¿Y dónde está lo otro que dijiste? Esto sería, tiene que ser contenido patrimonial, absoluto, normas y previa publicación en los registros. Ok. Otra característica importante, el derecho real es un derecho absoluto, o sea, un derecho que se ejerce, que es el derecho de propiedad. Son normas de orden público, porque obviamente son normas establecidas en la ley, ¿verdad? Y rigen para toda la sociedad, previa publicación, ¿verdad? Es una relación inmediata y eficaz que ejerce el propietario sobre la cosa
y que tiene que estar inscrita, ¿verdad?, en los registros públicos. ¿Para qué? Para que justamente pueda ser oponible y eficaz contra todos los hombres, ¿verdad?, que quieran eventualmente turbar esa relación de contenido patrimonial. Porque es importante, el derecho real tiene un contenido patrimonial. O sea, la cosa sobre la cual uno ejerce el derecho real es una cosa que tiene valor patrimonial. Tiene un valor patrimonial. Sobre eso actúa el derecho real, ¿verdad? ¿Está bien? Y acá vamos a ver algunas diferencias, creo que más o menos similar a lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Diferencia entre derecho real y derecho personal. La oponibilidad. Esta diferencia proviene de la distinta ubicación de ambas categorías, dice. Los derechos reales entre los absolutos y los personales entre los relativos. O sea, el derecho real es oponible a todos los hombres. El derecho personal quizás no. El objeto. En los derechos reales, el objeto siempre es una cosa. ¿Y qué era la cosa? La cosa es un objeto corporal susceptible de valor patrimonial. Importante. En los personales es la conducta humana, traducida en una prestación de dar, hacer o no hacer. O sea, el objeto de una obligación es: Teresa, construime pues una pared. Teresa no construyó la pared, Teresa tiene una multa. Eso es el derecho personal. Incumplió algo que ella tenía que hacer. El derecho real, en cambio, yo lo ejerzo sobre mi auto que Juan me quiere quitar. Entonces yo sobre esa cosa voy a ejercer un derecho para recuperar lo que eventualmente se me quiere quitar. El derecho personal se ejerce sobre la conducta de la persona que vos le decís o con la que vos convenís que haga o no haga algo. ¿Se entiende ahí la distinción? Sí. Y entre los elementos, ¿verdad? Dice, en los derechos reales encontramos dos elementos: el sujeto, que es el titular, y la cosa. En los derechos personales hay tres elementos: el acreedor, el deudor y el objeto, que es la prestación. O sea, cuando Karen me llega al servicio de contabilidad a mí, estamos Karen, que es la que tiene que darme el servicio, yo que le estoy pagando por el servicio, y el servicio en sí. Cuando hablamos de derecho real es yo y mi auto. Sujeto, objeto, ¿verdad? Entonces, los elementos también son otra diferencia. El régimen legal, también otra diferencia. En los derechos personales predomina la autonomía de la voluntad y resulta excepcional la actuación del orden público. La situación inversa se da inversa a los derechos reales, teniendo esto influencia en el número ilimitado entre los primeros y limitado entre los segundos. O sea, cuando yo hablo del régimen legal, yo con Sheduo celebro un contrato de crédito, ¿verdad? Y acá lo que se rige es la voluntad de los sujetos. O cuando yo hago compro un servicio de alguien, yo establezco un vínculo jurídico con la persona con la cual me está dando ese servicio. Una prestación. Exacto. Y ese es derecho personal. Es el derecho personal. Para entenderlo. Claro, es el derecho en el ejemplo que diste hace rato, en el que vos, yo soy tu contadora y te ofrezco una prestación, entonces es un derecho personal. Claro, vos me estás dando un servicio. Yo soy el acreedor y vos sos el deudor. No hay una cosa. No hay, y la cosa sería la prestación. La cosa es el servicio. ¿Qué pasa? Si Karen incumple el servicio, eventualmente acá lo que predomina es la voluntad. Yo le voy a reclamar acá en la última instancia de la justicia. La última instancia ya es irme a lo contencioso, a lo legal, ¿verdad? Eso en el caso del derecho personal. Ahí, por último, actúa el orden público. En el caso de los derechos reales es al revés. Lo que primero actúa es el derecho público. Lo que primero yo hago es invocar mi derecho de propiedad para recuperar las cosas que perdí. Entonces, esa es la distinción que se hace. El régimen legal. Otra, la adquisición. Los derechos reales se adquieren con la concurrencia del título y el modo, circunstancia que no se verifica entre los derechos personales, que nacen de los hechos o de los actos jurídicos que producen la adquisición de ellos. O sea, cuando yo hablo de derecho real, ¿cómo yo concurro? ¿Cómo yo me hago propietario de una cosa? Con el título. Con el título. Cuando yo adquiero el título de propiedad, ahí me hago propietario. Ahora bien, ¿cómo yo adquiero un derecho personal? Yendo a firmar nomás el contrato con Claro, que me va a dar un servicio, por así decirlo.
Ahí nomás yo ya adquiero el servicio, en todo caso. Pero el derecho real yo lo adquiero con el título y el modo en el que adquiero el título. Y eso está establecido en la norma. Los derechos reales solo pueden ser creados por ley. Sí. Los derechos personales, en cambio, no están sujetos a ninguna restricción No. y las partes pueden crear todo lo que Y a eso se le llama autonomía de la voluntad. Yo con mi contadora, vamos a convenir, te voy a pagar 30.000 al mes. Me vas a hacer todos los servicios. ¿Estamos de acuerdo? No hay problema. Vas a vivir en mi casa. Claro, acuerdo de voluntades, eso perfecciona. En el caso del derecho real, no. La norma ya estipula cuáles son los derechos reales y de qué modo lo vas a ejercer. ¿Cómo adquiero propiedad? Está establecido en el Código Civil. En cambio, ¿cómo yo adquiero una relación personal con una persona? Valga la las partes redundancia. podemos crear. Nosotros podemos crear derechos. Nuestra voluntad sirve. Eso decía Savigny, la autonomía. El alma al negocio jurídico es la voluntad de los sujetos. ¿Entendés? Y el ejercicio. La mayoría de los derechos reales, a excepción de las servidumbres y la hipoteca, son ejercidos por la posesión, la cual no constituye el modo de ejercicio de los derechos personales. O sea, en el derecho personal yo no ejerzo posesión. En realidad, en el derecho real sí. ¿Verdad? A excepción de la hipoteca, ¿verdad? Y la servidumbre. Bueno, ¿qué es lo que vimos acá? Vimos la diferencia entre un derecho real y un derecho personal. La primera diferencia, o sea, que lo primero que tenemos que saber es que el derecho real lo ejerzo sobre la cosa. El derecho personal lo ejerzo yo como acreedor sobre el deudor. Claro, esa es la primera diferencia. Conceptualmente hablando, ya encontramos la primera diferencia. Cuando queremos irnos a los elementos ya un poco más específicos, podemos hablar del factor oponibilidad. Mi derecho real, ¿a quién es oponible? Digo yo. Mi propiedad de mi auto. Si alguien me quiere quitar, contra cualquiera, porque es mío, contra todos. El derecho personal es relativo, no es así, no funciona como el derecho real. El objeto, en el caso del derecho real, siempre va a ser una cosa. ¿Cuál es el concepto de cosa? Es un objeto corporal susceptible de tener valor. En el derecho personal es la conducta humana, porque ¿qué es lo que me da posibilidad a mí eventualmente de ejercer mi derecho como acreedor? Su inconducta de no pagarme el crédito, o su inconducta de no prestarme el servicio, o de que no haga lo que convenimos que iba a hacer. Eso es lo que me da a mí la potestad de accionar contra el deudor, la inconducta o la conducta de la otra persona. ¿Verdad? ¿Se entiende? Ahí me van siguiendo. En cuanto a los elementos, decíamos que en los derechos reales hay dos elementos. En el derecho real, el sujeto y el objeto, no hay más nada. Es yo y mi camioneta, no pasa más nada. Yo y mi casa en Samber, no hay más nada. En el derecho personal hay tres: el deudor, el acreedor y el objeto, que es la prestación. En la prestación puede ser una cosa, puede ser hacer, puede ser no hacer, puede ser de dar. Depende, eso depende. Pero la cantidad de elementos es una diferencia, difiere. Hay tres elementos. Exacto, en el otro hay dos nomás. En cuanto al régimen legal también, ¿verdad? Porque en el derecho personal, ¿qué es lo que predomina? No entiendo, ¿por qué es que hay tres elementos? ¿Cuáles son los elementos del derecho real? No necesariamente hay tres, porque puede ser con un dentista y te hace un servicio, no una cosa. Sí. Pero la cosa es la prestación. Sí, pero hay dos. Dos nomás. Pero Persona, persona, cosa, persona. Acá dice otra cosa. ¿dónde está eso? Ahí dice ahí. Lee un poco. Por el sujeto, el análisis del derecho real descubre la existencia de un solo sujeto. En el creditorio se encuentran dos, un sujeto activo y un sujeto pasivo, individualmente determinados. El derecho real concebido como señorío sobre la cosa no requiere más que un sujeto, que es su titular, mientras que en el personal existe un doble elemento subjetivo, un acreedor y otro obligado. Claro, pero en ambos hay un objeto. Pero son dos. Sí, no. Está bien lo que leíste, perfecto. Pero tanto en el derecho real como en el derecho personal, y como que insista en la idea, hay un objeto.
En el derecho real el objeto es la cosa sobre la cual vos sos propietario. En el derecho personal es el servicio. ¿Qué servicio está dando el odontólogo? Quitando la carie. Esa es la prestación de dar que está dando el odontólogo, ¿verdad? El odontólogo te da una prestación y vos le pagás con una contraprestación porque él te dio algo. Él te dio sus conocimientos de odontología utilizando sus herramientas para quitarte la carie. Entonces ese es el objeto de la relación personal, de dar o de hacer, ¿verdad? Y los sujetos son el acreedor, que es el odontólogo que te está quitando la carie, ¿verdad? Y vos sos el deudor porque tenés que pagarle, ¿verdad? Y el servicio en sí de quitarle la carie, que es el objeto de esa relación jurídica. No sé si me siguen en el viaje, ¿verdad? Porque tiene que haber un vínculo, Paloma, entre el sujeto, entre los sujetos, entre el acreedor y deudor, que es la prestación, ¿verdad? Quitarle la carie es la prestación en este caso. En el caso del derecho real, es el auto el objeto. Un solo titular, ¿estamos de acuerdo? Con respecto a su camioneta, que soy yo. En el caso del odontólogo, yo me voy junto al odontólogo, él es el acreedor porque él me quita la carie y yo tengo la obligación de pagarle. Pero el servicio de dar o de hacer, en este caso de quitarme la carie, es el objeto de esa relación jurídica. Y eso es el derecho personal. Entonces acá hay 3 elementos, acá hay 2. Pero en principio quedémonos con eso. Y después vamos a corregir. Vamos a corregir si es que es necesario. Pero en ambos hay un objeto. ¿Está bien? Eso por lo menos a priori quedémonos con eso. Y después si es que hace falta vamos a corregir. Porque no puede haber 2 sujetos nomás sin objeto. Entonces, no, ¿cuál es la relación ahí? ¿Cuál es el vínculo si no hay objeto? Es mi pregunta interna nomás, ¿verdad? Si no hay objeto en esa relación jurídica, no hay, ¿qué hay ahí? ¿Verdad? Eso nomás es mi yaguapa ahí de repente, ¿verdad? No sé. ¿Vos sabés lo que es yaguapa? Los derechos reales dicen en cuanto a la adquisición. ¿Cómo yo adquiero un derecho real? Con el título y el modo. En Roma, ¿cómo yo adquiría la propiedad? A través de una in iure cessio, a través de una reivindicación. Ahí adquiría el justo título, ¿verdad? A través de esa formalidad, ¿verdad? Hoy tengo que irme junto a la escribana que me haga la protocolización, la escritura pública y herea. Ese es el modo que me da el título de propietario. Así se adquiere la propiedad o el derecho real. No pasa lo mismo en cuanto a los derechos personales, porque acá nace por el mutuo acuerdo de cierta persona normal. O sea, yo me comprometí, garantía de pagar 30.000 para que me llegue mi contabilidad, sí, pagame nomás. Ahí ya nació la adquisición del derecho. Ahí ya nació. No hace falta título. Y la forma de ejercitar ese derecho, ¿verdad? Dice, la mayoría de los derechos reales, a excepción de la servidumbre en la hipoteca, son ejercidos por la posesión, ¿verdad? Lo cual no constituye el modo de ejercicio de los derechos personales. O sea, el modo de ejercicio del derecho personal es por la provisión, eventualmente puede ser una de las formas del servicio o del hacer o no hacer que estoy contratando, ¿verdad? Que puede ser una cosa o un servicio, ¿verdad? Es más amplio que el derecho real. Bueno. Sí, hay 2 más, perdón. Sí, acá también tengo eso. Eso no leí, perdón. El derecho de persecución es otra diferencia. Dice, el derecho real es inherente a la cosa, de ahí que su titular pueda perseguirla en manos de quien se halle, característica que solo excepcionalmente se encuentra en los derechos personales, privilegio del locador sobre las cosas introducidas en la cosa locada. Por ejemplo, es el derecho de persecución también una diferencia. Ahí podría ser, por ejemplo, los que le alquilan su auto para que hagan bola a otra persona y la persona desaparece con su auto. Sí. ¿Verdad? Sí. El titular, o sea, vos me quitaste mi auto a mí, vos me robaste el auto, ¿verdad? Pero el auto después vos le vendiste a Juan. Yo percibo las cosas, eventualmente, en el derecho real. Si yo veo que Juan tiene el auto que vos me robaste, contra Juan yo me voy a ir. Es la obligación pro terreno, ¿verdad? Yo le percibo a Juan, porque Juan es el que tiene mi auto. Eso en cuanto a los derechos reales, el derecho de persecución, ¿verdad? Lo que pasa en el derecho personal, eventualmente, es que yo me voy contra la persona que no me dio o que no hizo lo que yo convení que iba a hacer. O sea, en el derecho personal, si Sheduo yo no le pago a Sheduo, contra mí va a venir Sheduo.
En el derecho personal, si la contadora no me da el servicio, yo me voy contra la contadora. En el derecho real, si a mí me robó el auto Pedro, pero veo que lo tiene Juan, yo me voy contra quien tenga la cosa que es mía. Entonces, esa es otra diferencia en cuanto al En derecho el de derecho persecución. real es eso, ¿verdad? Sí, Que te vas junto la cosa. exacto. Y por último, tenemos el derecho de preferencia, o como última diferencia, ¿verdad? Aquí también tiene que ver, dice el principio de inherencia. Entre los derechos reales, el ius preferendi se patentiza mediante la prioridad por la época en que se haya nacido el derecho, lo que no se da en los derechos personales, a estos efectos de agredir el patrimonio de su deudor, salvo que en los casos de la existencia de privilegios de carácter excepcional. La verdad que no es muy claro esto. No tenés nada sobre derecho de preferencia en tu libro. En el libro puede ser, pero el profe mencionó acciones reales, no posesorias, y dijo reivindicación, confesoria, negatoria, y dijo que son imprescriptibles. Sí, Eso es lo que esas son acciones reales. La reivindicación después. confesoria y negatoria, eso tengo una buena opinión. Espérame que. Vamos a ver si yo tengo algo sobre eso. No, acá todavía no tengo. En el libro no habla de acciones todavía. Todavía no habla. ¿En qué unidad habla de acciones reales? Hay una unidad que habla de acciones, sí o sí, llegar. Y cuando demos dominio vamos a hablar de Sí, acciones reales. ahí capaz que bueno, ahí vamos a llegar todos ahí en todo caso. Pues sí vamos a hablar de acciones reales de posesión y de propiedad. Sí o sí, si no hablamos de eso, esto no es derecho real. Bueno, acá lo que acabamos de ver, para que no se nos pierda nomás el hilo del desarrollo, es qué diferencia hay entre un derecho real y un derecho personal. Estamos hablando totalmente de dos marcos jurídicos distintos. O sea, cuando yo hablaba de derecho real, es mi relación con la cosa. Cuando hablo de derecho personal, es mi relación con el otro sujeto, que puede ser mi deudor o mi acreedor, indistintamente, Física jurídica. física o jurídica. Entonces, lo que estoy diciendo es qué diferencia hay en cuanto a la oponibilidad de mi título como acreedor o como propietario, en cuanto al objeto de esa relación jurídica, en cuanto a los elementos que constituyen el derecho real o el derecho personal, ¿verdad? En cuanto a la adquisición de ese derecho real o personal, ¿cuáles son las diferencias? O en cuanto al ejercicio del derecho. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros acá, o eso es lo que estuvimos viendo. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro? Algo que nos haya quedado muy claro. Teresa, te noto preocupada. Esa parte más no tengo, no tengo. Después viene cómo pueden ser creados los derechos reales. Sí. ¿Cómo pueden ser creados los derechos reales? Seguimos con eso. Todo derecho real puede ser creado por la ley. Recordemos siempre eso, por favor. El derecho personal puede ser creado por las voluntades. Acuérdense, contrato de alquiler, provisión de servicio, ¿verdad? Con derecho personal, yo me voy a Shedugo, quito un crédito. Derecho personal, le contrato a mi contadora, a mi odontólogo, a quien vos quieras. Las partes, Juan. Las partes como ellos quieran. pueden celebrar un contrato como ellos quieran, No como hay a ellos les restricción. plazca, no hay restricción, siempre y cuando no salgan de la ley, ¿verdad? O sea, hay restricciones de carácter legal en el sentido de que yo no puedo de mutuo acuerdo convenir con Karen la provisión de 5 kilogramos de marihuana semanales. Eso, estamos de acuerdo que eso no es acto jurídico válido, eso es ilícito. El objeto es ilícito. Entonces, hay restricciones, sí, pero de carácter legal. Cuando hablamos nosotros de la creación de un derecho real, solamente la ley puede crear derechos reales. ¿Está bien? Sí, y hay dos cositos, de números cerrados y de números Sí, abiertos. ahora vamos a decir eso. Se garantiza, dice, la propiedad privada cuyo contenido y límites serán establecidos en la ley, atendiendo a su función económica y social a fin de hacerlo accesible para todos. La propiedad es inviolable, existe un vínculo jurídico entre la persona y la cosa. Enumeración de los derechos sobre las cosas propias y sobre las cosas ajenas. Eso lo decía que Sí, me tenías que decir, perdón. Decime lo que me ibas a decir, por favor. números cerrados es que solamente se puede crear por ley, y números abiertos, Ahora ya nota eso acá. las partes crean libremente los derechos. Es ambiguo, confuso y dificulta. Eso no más mencionado
Ya. Voy a agregar algo al resumen acá. Ah, esto está todo en el resumen. Enumeración de los derechos reales sobre las cosas propias y sobre las cosas ajenas. En la última parte, ¿no? ¿Dónde está Paloma? No leo, no te pago. Está señalado ahí números clausus y números abertus. Ah. Dice, voy a leer una parte un ratito, vamos a ver si esto quiero agregar al resumen. Dice, enumeración de los derechos reales sobre las cosas propias y sobre las cosas ajenas. Nosotros preguntamos, ¿cómo pueden ser creados los derechos reales? Y la respuesta es que tienen que ser creados por la ley. ¿Verdad? Dice, la enumeración de los derechos reales es una cuestión resuelta a través de dos sistemas, tanto en las legislaciones antiguas como en las modernas. Según el primero, solo se deben admitir los derechos reales expresamente regulados y consagrados por la ley. A eso se le llaman números clausus. Lo regulado por la ley es igual a numerus clausus. El segundo, en cambio, permite a los particulares crear, al lado de los que la ley regula, otros diversos tipos de derechos reales, que son los números apertus. O sea que los particulares pueden, crear derechos reales al lado, ahí, creo que estoy escribiendo, al lado de los que la ley disponga. Y esto es igual, pero la conciencia disponga. Esto es igual a numerus abertus. Esto dijo el profesor Paloma. Esto dijo el profesor. Sí, mencionamos. Ahora quería la puchacha. Parece un abuelo cuando así. ¿Cómo se dice? Aquí Que no, te arroba. no sé usar no sé hablar guaraní, no sé usar la computadora. ¿Qué es lo que hago acá? Vos sabés el meme en el ciber en 2006. Me pones el arroba. Me pones en la arroba. Bueno, El 64. ahí agregué esa anotación porque me parece importante que... No vaya más. Sí, por eso. Ese es el viejazo. Ahí está. Entonces, dice acá, quiero leer toda esta parte. En el derecho moderno tienen vigencia ambos sistemas. Así, las legislaciones germánicas en general tienen preeminencia el criterio del número cerrado. En cambio, en la legislación francesa y los códigos inspirados en ella aplican el criterio opuesto. Se sigue la teoría del número abierto. Otras legislaciones como la española, por ejemplo, no adoptan expresamente ningún ambos sistemas, lo que ha dado lugar a controversias doctrinales favorecidas por la ausencia de normas que revuelvan esta cuestión. El criterio favorable a la libertad de los particulares para la creación de los derechos reales se funda especialmente en el principio que genera la autonomía de la voluntad, que rige en materia las obligaciones que, aunque no se extiende expresamente a los derechos reales, se aplican manifestaciones concretas de los mismos. ¿Y cuál es el que se aplica? Cerrado. El nuestro. Artículo 1953. Derechos reales solo se crean por ley. ¡Epa! Entonces, importante, si el profesor pregunta en el examen, nuestro código civil, ¿qué sistema impera? ¿Cuál es el sistema actual de creación de derecho real? Es el del número cerrado. La ley solamente nace derecho real por la ley vigente. Los particulares no pueden crear derechos reales. El único derecho que se puede crear por los particulares es el derecho personal. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno. Pero espera. Léeme. Tenía que especificar porque dice que es relativo por algo. Todo derecho real solo puede ser creado por la ley. Los contratos, disposiciones de última voluntad que tuviesen con fin constituir otro derecho real o
personales. Como si tales pudiesen valer. Sí, pero no derecho real. O sea que no Val- va a ser erga omnes, va a ser solamente entre las partes. Entre las partes, pero vale como derecho personal, no vale como derecho real. Entonces, la ley es la única que crea derechos reales. Importante saber eso. La voluntad humana lo único que puede crear son derechos personales. La voluntad de los particulares. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos reales que se ejercen sobre la cosa que es propia? Dominio Dominio y condominio. y condominio. ¿Cuáles son los derechos reales que se ejercen sobre la cosa ajena? El usufructo y el uso y la habitación. Y servidumbres prediales. Sí. Entonces, los derechos que se ejercen sobre lo que es mío es dominio o condominio. ¿Por qué eso? Porque puedo ser yo el dueño del terreno en Samberg o yo junto con otras personas. Son dos, propiedad o copropiedad sería, si querés llamarlo de esa manera. Los derechos reales que yo ejerzo sobre algo que no es mío es el usufructo, que es el usus más el fructus. Eso era usufructo. O sea, usar la cosa y beneficiarse de los frutos que da la cosa. El uso, que es solamente el propio uso de la cosa, sin sus beneficios. La habitación, que es la ocupación de un inmueble. Y la servidumbre predial. ¿Qué era la servidumbre predial? Después vamos a ver, seguimos no. Bueno, El fondo, ¿no se acuerdan de el servidumbre? fondo, el terreno, Sí, que lindaba con otro, ¿no? Algo así. ¿verdad? sí, sí. La servidumbre predial es el régimen en el cual hay un beneficio, por lo Te menos. faltó uno de garantía, que la prende la hipoteca. Ahora vamos a ver eso. ¿Cuáles son los derechos reales de garantía? Hipoteca, prenda, simple y con registro. ¿Qué es La todo? prende y hipoteca nomás. Bueno, prenda e hipoteca son los derechos reales de garantía. ¿Y qué es simple y con registro? ¿Está mal este? No, mi resumen está mal. Estoy corrigiendo. Estoy... Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Bueno, ahí. Ahí. Bueno, entonces, repasamos rápidamente. Derechos reales que ejerzo sobre la cosa propia, dominio, condominio. Derechos reales que ejerzo sobre la cosa ajena, usufructo, uso, habitación y servidumbre predial. Derechos reales de garantía son la prenda y la hipoteca. ¿Está bien? Que vence a los acreedores quirográficos. La quirográfico, sí. Esa era la quirográfica. Así dijo. Ese era en la firma del deudor y acreedor, ¿verdad? Sí. Bueno, preguntas, dudas hasta acá. Servidumbres prediales. ¿Qué es la servidumbre predial? Dice que es cuando tipo vos haces usufructo del terreno ajeno también. Sí, en la servidumbre predial existen dos Camino. sujetos. La servidumbre predial puede ser rural y urbana, eso no hay problema. Pero el concepto es donde hay un dominante y uno sobre el cual se ejerce la servidumbre. El fundo dominante siempre es el que va a recibir el beneficio y el fundo sirviente es el fundo del cual se va a servir el fundo dominante. La servidumbre predial se ejerce de fundo a fundo. El beneficio no es para el propietario del fundo, es para el fundo. Un camino, por ejemplo, que va. Sí. Eso puede ser. La servidumbre predial se divide en rural y en urbana. La servidumbre predial rural puede ser de paso, de agua y de pastaje, algo así era, ¿verdad? Y la urbana puede ser de mil maneras, ¿verdad? Pero a lo que voy es que la servidumbre predial es aquel régimen en el cual el dominante, que es un fundo, se sirve de otro fundo que es el sirviente. ¿Por qué hablamos predial? Porque hablamos de predio, hablamos de fundo. Hay dos tipos de servidumbre, personal y predial. La personal es cuando la persona recibe el beneficio. El trabajo de un esclavo es servidumbre personal. La predial los fondos. La predial es cuando el fundo recibe el beneficio.
¿Qué pasa si en el fondo de Karen hay agua y en mi fondo no hay agua? Entonces yo hago una servidumbre de paso de agua para que me llegue el agua de Karen a mi fondo y yo pueda regar mis plantas. Entonces, Lo mismo con el camino, por ejemplo, que cuando exacto. que le puede servir a otras personas. La servidumbre predial de paso puede ser iter, actus y vía. Esto eran derechos romanos, ¿verdad? El iter era para que pasen los propietarios, el actus para que pasen animales y vía para que pase lo que quiera por el servidum, por el fondo sirviente, ¿verdad? Entonces esto más o menos es la servidumbre. Es un régimen en el cual un fondo A se sirve de un fondo B y recibe un beneficio que es, el beneficio era, ¿cómo se dice cuando es para siempre? Perpetuo. Entonces eso es la servidumbre predial. La habitación es la simple ocupación, ¿verdad?, de un fondo. La habitación, ¿verdad? El uso es el uso, usar una cosa. El usufructo es cuando usas la cosa y cuando también percibís o te haces dueño de los beneficios o de los frutos que da esa cosa, ¿verdad? Así de sencillo. Ya sabemos que es hipoteca, ya sabemos que es prenda, ¿verdad? Y bueno, con eso terminamos la unidad 3, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, reclamos? Señores, señoras.